Bienvenido a la 10ª entrega de los Tips and Tricks para las entrevistas de trabajo. El tips número 61 es tratar de manejar esas preguntas que son ilegales. Una pregunta ilegal o fuera de sentido o fuera de las casillas puede ser: ¿cuál es tu orientación sexual? Eso no tiene nada que ver con la posición que tú estés buscando. El respeto obviamente tienes que estar ante todo, pero a veces un entrevistador lo hace porque la cultura de la compañía pues así se lo pide, o el entrevistador por sí mismo trata de filtrar esas situaciones. Pero hay entrevistadores que tratan de tener ese detalle anotado para saber cómo tratarte a ti dentro de la compañía en dado caso que te contrate. Mientras tú hagas el trabajo excelente, obviamente la orientación sexual o tu modo de ser no debería afectar. Entonces, ¿cómo tú tratas de manejar esas preguntas que a lo mejor no tengan sentido para ti y el por qué la pregunta de una manera muy sutil y profesional? Si te preguntan cuál es tu orientación sexual, puedes decir es reservada y tratas de pasar tú mismo a la próxima pregunta. Si la persona sigue allí preguntándote allí porque lo necesitan, digamos como un requerimiento dentro de la entrevista, le puedes mencionar algo así como: en lo que yo realizo, que es mi actividad profesional, hago un excelente trabajo. Entonces te preguntó por orientación sexual y tú le dijiste que eres excelente en tu trabajo. ¿Qué más quiere saber él? ¿Qué más quiere intuir? Ahí le estás diciendo: no me interesa responderte eso, porque obviamente el trabajo es lo que estamos buscando, no orientaciones sexuales. Entonces a veces no son orientaciones sexuales, sino a veces son el tipo de etnia, o el tipo religión, o el tipo político. Hay empresas que tratan de filtrar todo lo que se necesite y tienes que entender también de tu lado que hay empresas que tienen ese pensamiento de filtrar, y si son así, pues no participes más en ese proceso y ya sabes que esa empresa de esa manera trata de buscar infiltrados, vos vete a otra empresa. Lo que vas a hacer en ese sentido es descartar esa empresa e irte con otra, pero obviamente descartándolo no significa que tienes que ser grosero tú tampoco. La idea es decir las cosas de forma sutil, responder una pregunta con otra que la opaque. De esa manera nosotros somos inteligentes respondiendo y siendo sutiles y profesionales. De esa manera pues manejamos preguntas que sean un poco ilegales y fuera de contexto. El tips número 62 es cómo manejar la pregunta de compensación. Compensación va englobado lo que es el salario y los beneficios. ¿Cuál es tu compensación actualmente? En ese punto obviamente tienes que jugar con lo que tienes más un tanto por ciento. Como dije pues en videos anteriores, la idea no es colocar un número sino un porcentaje, porque obviamente la inflación puede cambiar en cualquier momento. Por decir algo, gano $1000 y la idea es $1000 más un 10%. Estaría bien para un nuevo cambio laboral y unos nuevos retos que voy a tener. Puede ser. Entonces tú juegas con un porcentaje 10, 15, 20 por allí, pero obviamente 50 es imposible a menos que quieras un cambio más radical y a menos que tú estés preparado. Si te preparaste obviamente para salir de la posición donde estás y ahora eres una posición más alta, ya el salario cambia. Entonces la compensación va en el salario y los beneficios. Tienes que tener claro cuáles son tus salarios actualmente más lo que tú estás buscando. Hay empresas que trabajan de forma contratada, o sea que te ofrecen un contrato y no te pagan beneficios, pero el salario es alto porque tú tienes que pagar todo como impuestos, salud médica, etcétera. Pero hay empresas que trabajas con ellos de forma indefinida, tienen un salario promedio dentro del mercado laboral, pero también tienen beneficios que lo compensan. Entonces son dos modalidades: contractor y trabajar dentro de la compañía como digamos un empleado más, uno con beneficio, otro sin beneficio, y la idea es poder saber cómo es tu compensación. Entonces lo que quiero decir con todo esto es: ten a la mano cuáles son los beneficios de la compañía, el salario que estás percibiendo ahorita, más el porcentaje que tú quieres hacer para un nuevo cambio. Pero si te mueves de compañía, puede ser que ya no te guste donde estás y quieras mantener el salario sin tener que decirle a la persona que lo quieres incrementar, al entrevistador, o sencillamente te quieres cambiar por mejoras salariales. Entonces en esos dos aspectos tienes que revisar lo que tienes que hacer. Manejar la pregunta de la compensación es excelente. La idea es tratar también de mantenerte dentro de los límites del mercado, porque si exageras diciéndote, bueno, ganabas $1000 y ahora quieres ganar $10000, tú dices, ¿qué? Esa es imposible. Entonces obviamente el recruiter lo va a notar, pero vas a pasar en la última hoja porque ya estás descartado salarialmente. Entonces sé inteligente, maneja la pregunta de la compensación de acuerdo al mercado, los beneficios que tenga y el porcentaje que quieres buscar. El tip número 63 es presentarte como ganador. Obviamente entra el concepto de cómo yo soy un buen vendedor, cómo me vendo yo dentro de la compañía y cómo me vendo yo para cualquier posición dentro de un departamento. Entonces si yo estoy buscando una posición, por ejemplo, de manager, estoy buscando una posición de liderazgo o una posición de desarrollo, etcétera, o cualquiera, yo tengo que saber cuál posición estoy buscando dentro de la compañía y venderme exactamente para esa posición. La idea de todo esto es saber cómo ser un buen vendedor, pero obviamente eso se gana con la experiencia, ¿no? A menos que tengas esos sentidos innatos. La idea de ser un buen vendedor es saber lo que buscan y tratar de hacer ese negocio de oferta-demanda. Si la demanda es lo que tú tienes porque estás buscando ciertas cosas, yo ofrezco esto, y entonces empieza a ser un buen vendedor en relación a lo que están buscando dentro de la compañía. Ser un buen vendedor y presentarse como ganador significa muchos aspectos: tener carisma, saber lo que buscan, saber lo que tú buscas, tener las cosas claras y prepararte. Entonces son aspectos que debes hacer. Presentarte como ganador no es nada fácil. Hay personas que se lanzan como
como un buen ganador o como que la persona que es justa para la posición, y resulta que no, porque obviamente una cosa es pensar y otra cosa es prepararse. Entonces ten eso en cuenta, pero trata de buscar y digamos que practicar esa forma de presentarte como un ganador para las entrevistas de trabajo. El tips número 64 es prepararte para esperar. En este punto es paciencia, porque ya participaste durante todo el proceso de entrevista y ahora esperas el resultado. Tienes que tener paciencia, no tienes que ser una persona impaciente en ese sentido. Cuando tú participas en un proceso de entrevista, no es solo tú, estás participando con varios candidatos que buscan esa misma posición y ellos tienen que elegir cuál es el que va a ir. Entonces, dentro de 10 candidatos van a seleccionar uno y tienes que tener paciencia en ese sentido para saber si tú eres el candidato. En consecuencia de todo esto, lo que necesitas hacer es preguntarle al recruiter, a lo mejor en un día, 2 días, cómo está el estatus de tu proceso, y así tú saber, obviamente no esperar 10 días a ver si te llaman o no. Si en verdad tú estás interesado en ese trabajo, le mandas un mensajito, así sea si te contactó por WhatsApp, un email si te contactó por vías de email o obviamente por un chat de link. La idea es poder contactarlo tú a la persona que te entrevistó y te buscó y te puso en este proceso para saber el estatus. Como te comenté anteriormente, hay entrevistadores que hacen contigo todo un proceso y resulta que después no te dan ni feedback ni se acuerdan de ti. Entonces ahí son empresas muy malas, reclutadores muy malos. Obviamente es mejor ni siquiera participar, pero para no esperar que pasen 10 días, yo te aconsejo un día, 2 días, preguntar cuál es el estatus de tu proceso. Obviamente tú eres la persona que requiere el trabajo y la primera interesada, entonces pregunta por tu proceso de 1 a 2 días. El tip número 65 es recordar que tú no eres el único entrevistado. Como comenté anteriormente, hay una cantidad de personas que están buscando esa misma posición y tú eres uno de tantos. Por eso es que tienes que ser un buen vendedor y revisar todos los tips que hemos visto en todos los videos anteriores para posicionarte delante de los otros candidatos. Entonces la idea es que en cada entrevista, en cada conversación saques ventaja. Con todos los tips que te dije, obviamente te van a poder ayudar, porque la idea es como en cualquier carrera, salir adelante es un buen inicio para cualquier atleta y mantenerse en ese ritmo obviamente va a lograr que cumplas la misión. Lo que tienes que tener en mente es que no eres la única persona que están buscando para ese puesto, y en ese sentido siéntete como una competencia, siéntete que hay como 10 personas que son mejores que tú y como yo hago para conseguir esa posición con esas otras 10 personas que son mejores que yo, preparándome presentación, tratar de hacer contacto visual, tratar de agradarle, conectar con el entrevistador, todo lo que hemos hablado. Los tips te van a ayudar a tratar de lidiar con esa competencia, y también hay que tener claro que la competencia es abierta, es una competencia clara y concisa porque son reglas para todos, y obviamente el que juega allí para poder salir adelante eres tú. Entonces recuerda que no eres el único durante la entrevista, hay una cantidad de personas que están también a tu lado buscando esa posición. Prepárate, saca ventaja en cada conversación, en cada momento, ten herramientas a la mano y de seguro conseguirás esa meta que tanto anhelas. El tip número 66 es aprender de cada entrevista. Digamos que en un proceso que tú participaste no fuiste seleccionado, competiste con varias personas y tú fuiste de las 10 personas, tampoco fuiste tú seleccionado. Recuerda que a una persona la seleccionaron y a 9 no. Entonces tienes que aprender de ese proceso y mejorar en la otra entrevista. Típicamente y por análisis vas a tener como alrededor de 20 entrevistas para que luego tengas una posición. Por otra parte, aprender del proceso de entrevista te va a ayudar a madurar, a irte preparando poco a poco para las próximas entrevistas. Como dije, típicamente vas a tener cerca de 20 entrevistas o más hasta que consigas una posición de trabajo. Tal vez sea muy asertivo y con 5 entrevistas pues consigue una, pero recuerda que siempre está en una constante competencia. Un entrevistador te busca a ti porque ve en ti cualidades para esa posición, pero el entrevistador no va a colocar todas las esperanzas en una sola persona. Tienes que buscar varias personas para poder hacerlo, pero no importando si sales no victorioso de eso, la idea es poder aprender del proceso y llevarte lo que sacaste de allí para la próxima entrevista. Créeme que en una entrevista te va a ir mal, una entrevista más o menos, una entrevista un poquito más digamos que vas mejorando y así poco a poco hasta que la perfecciones. Y digamos que en la 10ª entrevista ya te sientes con confianza, ya revisaste, ya sabes las preguntas que te van a hacer porque son más o menos genéricas, ya te has venido preparando en cada una de estas conversaciones. Cuando llegue una conversación y seguro te vas a sentir de una manera cómoda. En ese sentido, la preparación y la experiencia son clave. Con esto pues finalizamos esta serie de videos de entrevistas, esperando de forma sincera que puedan conseguir ese trabajo que ustedes requieran. Yo pues lo que hice de forma muy humilde, tratar de sacar todos esos tips que tenía por allí durante entrevistas que yo he realizado, entrevistas en que yo he participado como persona buscando trabajo, y dándole esos tips que seguro lo van a ayudar para conseguir la meta que ustedes tanto andan buscando. Buscar trabajo no es algo sencillo, buscar trabajo es algo que lleva tiempo, algo donde vamos a tener fracasos y luego vamos a tener un éxito. Entonces vas a tener diferentes piedras en el camino hasta que en algún momento vas a poder caminar
terminar si en esas piernas en el camino y vas a conseguir ese trabajo que andas buscando. Pero obviamente tienes que prepararte. Entonces esta serie de videos es más que todo para poder ayudar a esas personas que no saben cómo manejar una situación en particular, una entrevista, porque obviamente nosotros salimos de aprender algo, una tecnología, un proceso, etcétera, pero tampoco se nos indica en la escuela o universidad cómo nosotros debemos participar en entrevistas. Eso se aprende, como dicen por ahí, en la calle, y espero que los tips que hemos mencionado te puedan ayudar. Y con eso me despido y muchas gracias.